Aquí estamos felices en este día de poder compartir, de poder encontrarnos como amigos, como hermanos, como hijos de Dios, de poder venir a este lugar y poder descansar en el Señor. Venir a este lugar y así tal cual estamos hoy, el Señor nos recibe en sus brazos y podemos cantar y podemos adorar y podemos decirle al Señor que aquí estamos para recibir su presencia, recibir su Espíritu y que nuestro corazón salga lleno para que podamos seguir viviendo día tras día esperando su regreso y poder morar con Él para siempre. Les invito a que nos pongamos de pie y podamos comenzar y orar primero para que usted y yo podamos seguir en la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres un Dios vivo. Gracias porque tú eres un Dios que está presente y no ausente, un Dios que está en todos lados y conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón. Conoces que en este día tal vez tenemos alegría o tal vez tenemos aflicción, tal vez tenemos miedo, tal vez tenemos dudas, pero tú conoces cada uno de las fibras de nuestro cuerpo. Y es por eso que, como tú nos conoces tanto, sabes cuánto te necesitamos. Así que en este momento, en esta hora, queremos entregarte nuestra adoración, queremos entregarte todo lo que tenemos a los pies de la cruz y que vengas a este lugar y que nos llene tu Santo Espíritu y que juntos podamos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Cuán grande es el Señor Jesús. Tenemos un Dios que es el más grande de todos. Señor mi Dios, sabemos que tú estás con nosotros. Eres el más grande. Cántale al Señor Jesús, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, días 2000 girando en derredor, y al oír tendré tumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor. Mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Porque Él es grande. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cuando vengas en brillante gloria, Me llevarás con gozo a mi hogar. gozo a mi hogar. Dile, Señor, te alabaré por darme la victoria. Por darme la victoria, tu gran poder y gloria de cantar. Por eso cantamos a nuestro Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, gloria a Dios, porque es el más grande, maravilloso Dios. Como dice el salmista en el Salmo 89, celebra los cielos tus maravillas, porque todo lo que has creado es perfecto. Celebramos hoy las maravillas de nuestro Señor y le decimos a Él cuán grande es. Maravilloso Dios, poderoso, tú eres digno de adoración. Cantemos todos juntos. Celebra los cielos. Celebran los cielos tus maravillas, oh Señor. Tu recta justicia reina en tu seno, tu ley es verdad. ¿Quién se igualará a ti, Señor? ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie. No hay nadie igual a ti, mi Dios. ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie igual a ti, mi Dios. Que eres maravilloso. Maravilloso, Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Maravilloso, Dios majestuoso, tú eres fiel con tu creación. Ha sido fiel el Señor con nosotros. Ha sido fiel el Señor en tu vida. Tuya es la tierra, tuyo es el cielo. Tuya es la tierra, tuyo es el cielo, son tu creación. Al mar gigantesco lo llenas de calma al son de tu voz. ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie igual a ti, mi Dios. ¿Quién se igualará a ti, Señor? ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie. No hay nadie igual a ti, mi Dios. Maravilloso, Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Maravilloso. Maravilloso, Dios majestuoso, tú eres fiel con tu creación. Ese es nuestro Señor, ese es tu Señor, que es maravilloso, majestuoso, pero a la vez es un Dios fiel, fiel con su creación, contigo y conmigo. Por eso, ¿quién se igualará a ti, Señor? No hay nadie. ¿Quién se igualará a ti? Vamos, No hay nadie igual a ti, mi Dios. ¿quién se igualará? ¿Quién se igualará a ti? No hay nadie igual a ti. Porque tú mi eres Dios. maravilloso, eres un Dios poderoso. Dios poderoso. Por eso es digno Tú eres digno de adoración. de adoración. Maravilloso, Dios majestuoso, tú eres fiel con tu creación. Maravilloso, Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Maravilloso, Dios majestuoso, tú eres fiel con tu creación. Maravilloso, Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Maravilloso, Dios majestuoso, tú eres fiel con tu creación. Una vez más. Maravilloso, Dios poderoso, tú eres digno de adoración. Recibe toda nuestra alabanza y adoración.
Amén, gloria a Dios. Tremendo. Puedes tomar asiento. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Corintios les dice a los que están recibiendo su carta: los que no tienen el Espíritu no van a poder recibir las cosas que vienen del Espíritu. El que no tiene el Espíritu, dice, no va a poder recibir las cosas que el Espíritu quiere darles. Y termina el capítulo 2 diciendo, pero, me encantan los peros del Señor, porque en una da una realidad, pero hay otra realidad. Dice, pero nosotros, but we have the mind of Christ. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Me pregunto qué es lo que tiene en mente Jesús para ti en esta mañana. ¿Qué será que Dios tiene en mente para ti en esta mañana? La idea del momento de oración es que nosotros podamos venir al frente y decirle a Jesús: quiero tener tus pensamientos en cada una de las cosas que me ocurren en mi vida. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo me comporto con alguien en mi trabajo? ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo administro mis bienes? ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? El momento de oración es para pedirle al Señor: Señor, yo quiero tener tu mente, quiero tener tus pensamientos hoy. Así que si tú has venido con la necesidad de escuchar la mente de Jesús en esta mañana, yo te voy a invitar en unos momentos a pasar al frente para que oremos por ti. Pero hoy vamos a comenzar un experimento. Ustedes van a ver a los ancianos y a los líderes de oración que van a estar parados en unos lugares especiales que tienen para nosotros. ¿Dónde están los líderes de oración? Puedo ver que te pongas de pie. Si tú eres un líder de oración en esta mañana, ponte de pie. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya tenemos a algunos otros más atrás y arriba creo que tenemos dos más. Allá hay uno y allá tenemos otro arriba para que no se pierda. ¿Cuál es la idea que vamos a comenzar ahora, o el experimento que vamos a hacer? Yo voy a hacer un llamado, como siempre lo hacemos, para venir a la presencia del Señor y pedirle al Señor lo que tú le quieras pedir. Pero la Biblia nos habla de que también, si hay necesidad, oremos los unos por los otros. Estos ancianos y líderes de oración van a estar listos, preparados para orar por ti después que yo ore al frente por todos. Yo voy a hacer la oración por todos los que vengan acá al frente. Pero si mientras Denar canta con el grupo que hay atrás, tú sientes que necesita que alguien ponga su mano sobre ti y te eleve al Señor en una oración, nuestros líderes de oración van a estar allí para hacer just that, para hacer eso. A veces nuestras oraciones propias, a veces como que no pasan el techo, ¿no? Porque hemos pasado por muchas cuestiones en la semana y creemos que el Señor no nos escucha. Y el Señor nos dice, quizás puedas sentir eso y quizás lo pase. Pero tienes a otras personas que pueden orar por ti, para interceder a Jesús por ti. Y eso es lo que vamos a tener. Lo repito otra vez, vamos a orar acá al frente todos juntos. Después de mi oración, si tú necesitas que alguien ponga su mano sobre ti, que ore por ti, que ore por tu necesidad, ahí van a estar nuestros líderes de oración para hacer lo que ustedes los ven ahora, bien hermosos y bien bonitas como están en esta mañana. ¿Ok? Si quieres orar en este momento, pasa al frente. Este es el momento donde tú pasas al frente y le entregas todo lo que tú tienes al Señor. Pasa, yo quiero orar por ti. Si has venido a esta iglesia con una necesidad, no vienes a la iglesia porque quieres, sino vienes porque la mente de Cristo te trajo. Quizás haya enfermedad en tu vida. Quizás haya un problema que te ha sobrepasado esta semana, como muchos de los que nos pasan. Y tú te has dado cuenta de que tus fuerzas no son match, no pueden hacer match con el problema que tú tienes y necesitas de Dios. Vamos a elevar una oración al Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, es lindo poder entender de que
Si tenemos tu mente, vamos a recibir las cosas que vienen del Espíritu. La fe, el amor, el propósito, el dominio propio, la benignidad, la paciencia que tanto necesitamos. Van a venir si es que nosotros como cristianos te pedimos a ti tener la mente de Jesucristo en cada momento. Tener la mente de Jesús para actuar en cada una de las situaciones. Y en este momento hay personas que han venido acá con enfermedad, con divorcios que quizás puedan ocurrir muy pronto, con hijos que se han alejado y que están sufriendo, o simplemente porque se han dado cuenta de que su pecado es muy grande y que necesitan que tú le lleves la carga del pecado. Padre amado, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú respondas cada oración silenciosa de los que nos hemos puesto de pie en esta mañana, y que bendigas nuestras vidas para poder seguirte y seguirte solo a ti. Padre, bendice a nuestros líderes de oración que van a estar en esta mañana mientras Denar canta, orando por los que necesiten en esta mañana. Que tú les bendigas y que las oraciones de ellos puedan llegar al corazón de Jesús y también al corazón de aquellos quienes ellos van a orar. Oramos quedándonos en tus manos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Por favor, la congregación permanezca de pie para el canto. Y si tú necesitas orar, please, ahí tienes tus líderes de oración. Ve con él mientras tenemos la canción de Denar. Cuando nuestra vida está en ese momento oscuro, en el valle de la sombra de la muerte, recuerda que solamente debes levantar tus ojos más allá de los montes, al cielo, porque nuestro socorro no viene de esta tierra, sino que viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Elevo mis ojos al monte, de donde viene mi fuerza. Me postro delante del Santo para alabar y exaltarlo. Mi socorro viene de aquel que hizo la tierra y el cielo. Misericordia recibo y perdón, su gracia también, su amor. Yo me arrodillo Y me entrego en cuerpo y alma, en cuerpo y alma para ti, Señor. yo te agradezco, Yo te agradezco entonces obedezco, y obedezco por recibirnos así tal cual estamos hoy. recibir mi puro corazón. Por eso decimos, lava, transforma y purifica. Lava, transforma y purifica todo mi ser. Y dame un nuevo corazón, Dame un nuevo corazón quebrantado, mi Dios. Renueva las fuerzas para continuar buscando santificación. Señor, Señor. Esas fuerzas que tú y yo no tenemos. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos purifique, nos renueve, nos transforme y que santifique nuestro corazón. Por eso nos arrodillamos así tal cual estamos hoy y nos entregamos a Él. Yo me arrodillo Esta es nuestra oración. y me entrego en cuerpo y alma para ti, Señor. Sí, Señor, yo te agradezco Yo te agradezco y obedezco. y obedezco por recibir mi puro corazón.
mi Dios. Y renueva las fuerzas, Renueva las fuerzas para continuar buscando santificación, Señor. Señor. Transforma y purifica todo mi ser. Dame un nuevo corazón quebrantado, mi Dios. Renueva las fuerzas para continuar buscando santificación, Señor, Señor. Yo no sé dónde está tu vida hoy. No sé cómo viniste aquí esta mañana. Me encantaría saberlo, pero no lo sé. Pero viniste al lugar correcto porque el Señor sabe cómo estás tú hoy. Tal vez esa sonrisa por dentro, en tu corazón, hay lágrimas. Tal vez has orado por nuestros líderes de alabanza hoy, sin saber qué va a pasar con tu vida mañana. Pero ten por seguro que tu oración fue escuchada, que tu vida es vista por el Señor y Él santifica nuestra vida cada día. Dale la gloria, la honra a nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento. En este momento, hermanos, quiero compartir con ustedes una historia. Es una breve reseña, pero es muy especial para este momento. En los años, al comienzo de los años 1800, una familia británica emigró a los Estados Unidos. Eran tiempos difíciles y parte de esta familia había un jovencito. El padre era un campesino y cuando llegaron a Estados Unidos se dedicaron a la siembra. Sin embargo, este muchachito fue y aprendió también otro oficio, que era fabricar jabón. Así que un día, a los 16 años, él dijo: necesito un empleo, tengo que emigrar. De donde vivían, se trasladó a la ciudad de Nueva York en esos tiempos. Cuando iba camino a la ciudad de Nueva York, en uno de esos momentos también abordó un bote. Y el capitán del bote tuvo una conversación con él. Él le contó al capitán del bote que él iba a Nueva York con 16 años y que lo que él sabía era hacer jabón. Y el capitán le dijo lo siguiente: muy pronto en Nueva York alguien va a liderar la manufactura, la fábrica de jabón. Y ese puede ser tú. Pero recuerda, ten presente en honrar a Dios. Dale lo que a Él le pertenece y vas a prosperar. Así que este muchachito, esas palabras le quedaron en mente. Llegó a Nueva York, consiguió un empleo, pero muy pronto comenzó a hacer su propio negocito de hacer jabón. Así que tuvo presente lo que el hombre le dijo. Y la primera vez que ganó dinero vendiendo jabón, fabricando jabón, le dio el 10% a Dios. Honró al Señor. Pero sin embargo eso no paró ahí. Tuvo problemas y luego tuvo unas amistades cristianas que lo ayudaron. Y se aferró a un versículo que voy a leer a ustedes rápidamente. El versículo está en Génesis 28, 20 al 22. Y dice: él hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, esto lo dijo Jacob, perdón, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras, el diezmo apartaré para ti. Y así fue. Y empezó a prosperar. Empezó a dedicarse a diezmar y ayudar. Y empezó a crecer.
primero 10%, luego 20%, luego 30%. Señores, le estoy hablando de William Colgate, el que llamamos nosotros en Latinoamérica Colgate, el dueño de la Colgate. Y esta empresa, que todos los días los que usamos sus productos los vemos, es prácticamente el testimonio de lo que Dios puede hacer por alguien que le fue fiel. Así que les invito que si los que compran esos productos y los que usan esa crema dental, que se recuerden de que fue realmente una promesa que Dios cumplió para este joven. En este momento quiero invitarle a los diáconos, que ya están todos aquí de frente. Vamos a tener una oración para que Dios bendiga nuestras ofrendas y diezmos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor poderoso, Dios bueno y misericordioso, gracias Padre porque tú provees para todos nosotros, Señor. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos en que pensamos que no hay nada, en esos momentos, Señor, tú tiendes tu mano y siempre estás presente ahí con nosotros, Señor. Nunca nos abandonas. Te damos las gracias por ser tan grande y porque todo te pertenece. Ayúdanos, Señor, también a ser fieles a ti. Quédate con nosotros en este día. Bendice los diezmos y las ofrendas que se van a depositar ahora en estos platillos. Y gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Somos libres porque hemos sido libertados del pecado. Por eso las cadenas son rotas en nuestra vida. Podemos decir: yo adoro al Señor en libertad, porque ya no soy más preso del pecado. Me haces libre para adorarte, tú, Señor. Me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Cuando el enemigo quiere esclavizarme bajo su dominio, Si Él quiere encadenar tu vida, levántate en una oración. yo levanto a ti mi voz en una oración. Pido que me libres de mi opresor. Y apareces tú vestido de gloria y luz, poderoso Rey, guerrero, mi Dios. Me haces libre. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre, te alabaré tu nombre. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Me haces libre, Señor. Él nos liberta. Somos libres, somos salvos. Díselo al Señor. Me haces libre. Salvo, Yo soy libre. salvo, Me haces libre, salvo, Yo soy libre. salvo. Y me haces libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y
y alabaré tu nombre. Y me haces libre, Señor, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Y me haces libre, Señor, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, porque nos haces libre. Gloria a Dios. Amén. Qué maravilloso es celebrar juntos la libertad en Cristo Jesús. ¿Alguien más quiere darle gracias al Señor en esta hora por la libertad que nos ofreció y nos entregó en la cruz del Calvario? Amén, amén. Hoy estamos disfrutando de un día fantástico. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Adriana Pereira, que ya es conocida de un buen grupo de los que estamos ya aquí reunidos. Ella ha venido muy amablemente este fin de semana para compartir con nosotros. La agenda es bien apretada, bien pesada. La doctora Pereira es la directora del departamento de música de nuestra universidad, la Universidad de Andrews. Así que ustedes se pueden imaginar todo lo que hay en su agenda. Pero ella ha tenido a bien aceptar la invitación que la iglesia le ha hecho y estar con nosotros estos días. Ella ha compartido en la mañana conceptos fantásticos con respecto a la adoración. Y en la tarde a las 5:30 va a continuar con nosotros. Y ha sucedido algo fantástico. Normalmente los pastores programamos las series. Y ustedes saben que venimos en una serie. Y la idea era que este día pudiéramos comenzar una serie sobre adoración. Pero lo que yo no contaba era que el Señor ya había previsto la serie sobre adoración dentro de la serie que estamos estudiando. Si ustedes recuerdan, el sábado último que estuve aquí, hablamos sobre Nehemías capítulo ¿qué? A ver si alguien se acuerda, ¿qué capítulo? El 6, correcto. Es el sexto tema de la serie. Hoy corresponde el capítulo 7. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que el Señor tiene para nosotros allí en el capítulo 7. Pero yo quiero que la doctora Pereira nos cuente un poquitito de lo que ha compartido y lo que vamos a ver en la tarde. Porque yo espero verlos a todos ustedes acá y que disfrutemos de tanta información valiosa que el Señor tiene para nosotros. Bienvenida nuevamente y gracias por estar acá. Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí entre vosotros. Agradezco muchísimo la invitación. Como pueblo adventista creemos que la adoración es esencial. Es un tema muy importante en el Apocalipsis. El verbo adorar es donde más se repite en toda la Biblia. Para nosotros el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la justificación tiene mucho que ver con la adoración. Amén. Amén. Por eso, cuando hablamos de la adoración bíblica, nos damos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay algo que nunca cambia, y es que el centro de la adoración es Jesús. Amén. El centro de la adoración desde el Génesis es el primer corderito que es sacrificado por nosotros, hasta en Apocalipsis el Cordero de Dios, ¿verdad?, que vuelve por nosotros. El centro es Jesús. Y hemos estado hablando anoche con el equipo de alabanza, con los instrumentistas, con los cantantes, con los compositores. Hemos estado hablando de cómo en el ministerio levita del Antiguo Testamento, los levitas músicos eran profesionales que se dedicaban 100% a hacer música y adoración, juntos. Los padres le enseñaban a los hijos y se hacía una comunidad, se formaba una comunidad musical que dedicaban años, hasta los 50 años que se jubilaban, se dedicaban a la música y a la adoración. Quizás algunos de vosotros tengan la sensación de que hablamos demasiado de la música y que le damos demasiada importancia a la música. Lo que pienso humildemente como música adventista es que así como la obra adventista ha crecido tanto en el colportaje, hemos hecho tanto en el campo de la educación, hemos hecho tanto en el campo de la salud, el ministerio de la música aún es algo en el que tenemos que desarrollarnos. Tenemos mucho talento, pero tenemos que capitalizar ese talento, tenemos que organizarnos.
Y por eso en Andrews University estamos comenzando un instituto internacional de música y adoración, que es una plataforma para nuclear, integrar músicos adventistas que escriban música, que compongan poesía religiosa, que hagan pistas, que creen material para la iglesia, canciones para nuestros niños, que necesitamos canciones para nuestros niños, amén. Amén. Sí, Señor. Y me une una amistad a Denar Almonte desde hace años, a su familia también, y fue un privilegio para mí y una gran sorpresa saber que se está comenzando en Forest City un ministerio musical que es único y que se basa en el voluntariado de muchos músicos que están dando su tiempo para poder hacer canciones, para poder practicar esas canciones. Estamos contentos de poder apoyar a esos músicos y entendemos que como iglesia tenemos que propiciar que se haga música para diferentes tipos de públicos. No una música va a llegar a todo el mundo. Dios hace diferentes llamados, amén. Quizás a ti te esté llamando a alcanzar a la gente de la cárcel, pues ve y que ese sea tu ministerio. Si a los músicos les está llamando a hacer música para jóvenes, qué bien, para niños también, para orquesta, para coros, tenemos que seguir teniendo coros, amén. Tenemos que seguir teniendo coros de adultos, coros de jóvenes, no solamente un grupo, sino más. Yo sé que también Forest City se está moviendo en esa dirección. Música para diferentes segmentos de la sociedad. ¿Y cómo va a ser esa música? ¿Cuál es el mensaje distintivo de esa música? Volviendo a la adoración bíblica, el centro de la adoración es Jesús. Amén. El centro de nuestro mensaje es Jesús. Hoy hablamos cómo la mujer junto al pozo le pregunta a Jesús cuál es el templo en el que debería adorar. Y Jesús le dice, mira, el templo es Jerusalén, pero, voy a hablar al pastor Gaitán, de que me encantan los peros de Dios, pero en realidad este templo se va a destruir y si fueras al templo te darías cuenta de que todo en el templo apunta hacia un Salvador. Así es. El agua, el cordero, la luz, el pan. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida, yo soy el cordero que va a morir por ti. Todo apunta a Jesús. Y ese centro de la adoración, tanto en el ministerio levita como en el Nuevo Testamento, queremos que siga siendo el centro en nuestra iglesia de Forest City y en cada iglesia adventista, que el centro de adoración siga siendo Jesús, que cuando la gente escuche nuestra música, cuando escuche nuestra adoración puedan ver a Jesús. Amén. Así que Qué eso es lindo. lo que estamos, de eso es lo que estamos hablando en este fin de semana, de recordar que el centro de lo que hacemos y sobre todo el centro de nuestra adoración es Jesús. Y quisiera terminar con un pensamiento, y es que en el Apocalipsis me gusta mucho estudiar que hay dos grupos solamente. Un grupo que adora al Cordero y el otro adora a la bestia. No hay un terreno neutral, no hay un grupo intermedio. Y los que adoramos al Cordero entendemos que hay un sacrificio que hacer al adorar al Cordero. Hay algo que entregar y es todo lo que somos. Amén. Y todo lo que nos falta. Y los que adoran a la bestia, la definición de la bestia en el Apocalipsis es lo que sustituye a Jesús, lo que se pone en la posición de Jesús. Y Martín Lutero decía que él le tenía miedo al Papa, pero él le tenía muchísimo más miedo al Papa que había en su corazón. Porque cualquier cosa que sustituya a Jesús puede convertirse en esa institución que no nos deje ver a Jesús como el centro. Y esto es un pensamiento que me gustaría dejar aquí para que lo pensemos. Estamos siguiendo al Cordero a donde quiera que va. Estamos siguiendo a Jesús como centro de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestra música, de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones. Esa es la verdadera adoración, seguir a Jesús por donde quiera que va. Y eso es algo que ojalá que podamos enfatizar en nuestra música y en cada cosa que hacemos. Amén. Amén. Doctora Pereira, muchas gracias. Creo que todos nosotros quedamos
con el sabor de recibir un poco más y me imagino con muchas preguntas. Así que esta tarde a las 5:30 vamos a tener ese momento acá para poder escuchar más información de la palabra del Señor y también para hacer preguntas que creamos pertinentes. Muchas gracias nuevamente Gracias a vosotros. por estar con Feliz nosotros. sábado. Yo tengo que confesar aquí algo mientras la doctora baja a su asiento, y es que yo creo que le pude haber caído un poquito antipático a la doctora Pereira. Y les confieso por qué, y es porque no me he acercado mucho a ella, y debería hacerlo. Pero lo he hecho a propósito, y le comenté a mi esposa, porque yo siento que el Señor dio un mensaje para hoy que fácilmente podría decir que nos pusimos de acuerdo. Así que he evitado tener el contacto para no charlar mucho al respecto y no ponernos de acuerdo en lo que vamos a compartir, que ella ya ha venido compartiendo y lo que yo voy a compartir ahora. Y lo confieso ahora delante de ustedes, iglesia, y delante de los amigos que nos siguen en el internet, porque ustedes saben cuál es el proceso que hemos venido siguiendo con la serie. Y es fantástico la manera como Dios ha permitido que todo calce o caiga perfectamente en el momento indicado y en el lugar indicado. Así que recordemos, mis hermanos, cuál es nuestra visión como iglesia de Forest City antes de entrar nuevamente en la serie. ¿Cuál es la visión? ¿Quieren repetirla por favor conmigo? Reflejar ¿qué cosa? El amor de Cristo a la comunidad. En eso estamos trabajando, hacia allí queremos ir. Le pedimos al Señor que nos ilumine y nos dé de su espíritu para cumplir con ese propósito, con esa misión o esa visión que tenemos. Y al mismo tiempo en la visión de la conferencia de la Florida que le hemos adoptado para este año 2018 como un complemento para nuestra visión es Forest City llena de ¿qué tipo de discípulos? Reales o auténticos, verdaderos seres humanos que seguimos al Cristo Jesús resucitado y que todos los días le pedimos que nos ayude a ser como Él. La serie Restaurados está llegando a su final. Hoy es el penúltimo tema. El próximo sábado tendremos el último tema donde haremos un resumen de lo que hemos hablado para beneficio de los amigos y quienes nos siguen a través del internet que quizás no pudieron recibir toda la serie. Así que el próximo sábado será un resumen y el mensaje final de lo que el Señor quiere compartir con nosotros como iglesia a través de esta serie. Recordemos rápidamente qué significa restaurar. Restaurar es la acción y efecto ¿de qué? De reparar, recuperar, recobrar, volver. Esta es la parte más importante. Volver a poner algo ¿dónde? En el estado primitivo. Si hay algo que tú nunca esperabas que estuviera como está ahora y eso te está quitando la felicidad, a través del mensaje que el Señor da en su palabra, a través de Jesucristo y específicamente a través de estos ejemplos con seres inspirados por el cielo como Nehemías, está el camino para que nosotros permitamos que el Señor restaure y coloque en el lugar adecuado lo que perdió su lugar primitivo, para que vuelva otra vez a tener sentido y la felicidad, los buenos propósitos, los buenos deseos vuelvan a ser parte de nuestra vida. Nehemías capítulo 7 es el que corresponde para hoy. Si ustedes observan en sus Biblias, van a encontrar este título que captó poderosamente mi atención. Nehemías 7 es el plan para defender a Jerusalén. ¿Un plan para qué cosa? Defender a Jerusalén. Y vamos a encontrar conceptos bien hermosos allí, pero no los vamos a poder identificar plenamente si no es el Espíritu del Señor el que habla a cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Así que les invito para que inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, qué indignos somos de estar en tu presencia, pero qué grande eres tú al hacernos dignos a través de Cristo Jesús. Qué otro privilegio más grande, no hay ninguno. Que podamos saber que tú estás con nosotros y que tú puedes estar en nosotros si nosotros te lo permitimos. Permite, Padre, que al estudiar este tema tan importante sobre lo que en su momento fue un plan para proteger las murallas de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, hoy sea para nosotros alimento fresco para proteger a tu manera nuestras vidas, nuestra salud, nuestra familia que tanto amamos, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu. Perdona nuestros pecados. Gracias porque en Cristo Jesús hoy celebramos esa libertad y ese perdón. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien. Nehemías capítulo 7, versículo 1. Miren lo interesante que comienza acá. Una vez, dice Nehemías, se terminó
la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, ¿qué sucedió? Recuerden que es un plan para restaurar, para proteger ¿qué cosa? A la ciudad de Jerusalén. Dice aquí que una vez se terminó la reconstrucción de la muralla, se colocaron sus puertas y se nombraron a 3 grupos muy específicos. ¿Cuáles son los 3 grupos? Los porteros, ¿quién más? Los cantores, ¿y quién más? Los levitas. Porteros, cantores, levitas. Vamos a la primera parte. ¿Qué se terminó? De acuerdo a Nehemías, ¿qué concluyó? La reconstrucción de los muros. Habían pasado 80 años y no habían podido reconstruir los muros. 80 años de debates, 80 años de imposibilidades, 80 años de decir no se puede, 80 años de discusiones, 80 años de rumores, 80 años en los que no habían podido avanzar y todos los días lloraban que Jerusalén estaba destruida. Pero en 52 días, a través de lo que el Espíritu del Señor hizo en Nehemías, ¿en cuántos días? 52 días se reconstruyó la muralla. Cuando el Señor dice qué hacer y los seres humanos hacemos lo que el Señor nos dice, lo imposible se hace posible. ¿Cuántos años llevas llorando la situación que hoy te afecta? ¿Hace cuántos años tus murallas se cayeron y todavía tú sigues pensando que la muralla no se puede reconstruir? O quizás ahora mismo estás viendo que tu muralla se está cayendo y crees que nada la va a poder sostener. Pues yo quiero hoy decirte en el nombre de Cristo Jesús que Él tiene hoy la ratificación en medio de todo lo que hemos estudiado, de que tu muralla, si tú le permites a Él, no va a caer. Y si tu muralla o tus murallas ya han caído, y si tú trabajas en el nombre de Él, esas murallas se van a restablecer y vas a ser restaurado en el nombre de Él. Amén. Se terminó la muralla, se pusieron las puertas y se nombraron 3 grupos: los porteros, los cantores y los levitas. Hoy hemos escuchado bastante sobre los levitas, pero vamos a hablar un poquitito sobre estos 3 grupos. Hay 2 que identificamos fácilmente y que aparentemente están muy relacionados. Esos 2, me gustó mucho lo que encontré en el comentario bíblico Enduring Word. Este comentario bíblico fue el que sentí que mejor estaba expresando o mejor expresa lo que significan 2 de estos grupos que estaban allí y el por qué la reconstrucción de la muralla. Miren lo que dice allí. Los cantores y los levitas son 2 de los 3 grupos que aparecen allí. Los cantores y los levitas estaban ahí ¿para qué cosa? Para guiar en adoración. Los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Israel pudiera ver unos muros bonitos. Fueron reconstruidos para que pudieran hacer ¿qué cosa? Adorar a Dios ¿con qué? Con mayor gloria y libertad que nunca antes. Amén. ¿Para qué fueron reconstruidos los muros? ¿Cuál fue el propósito de la reconstrucción de los muros? A la manera de Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿Que se vieran muy bonitos? ¿Que protegieran la ciudad? No. Los muros fueron reconstruidos para que el pueblo entendiera que había libertad para adorar. Ese es el propósito que debería acompañar cada proceso de restauración. Si tú estás utilizando cada uno de los pasos que hemos venido estudiando bíblicamente en el libro de Nehemías con el propósito de restaurar tus murallas simplemente para verte mejor, vas a fracasar. Y va a ser una frustración más. Si tú estás interesado en la restauración de tu familia porque quieres que tu familia se vea bien, vas a fracasar. Y quizás es por eso que la familia hoy es tan disfuncional. Porque todos nosotros trabajamos en torno a una sociedad que quiere presentarse bien, aunque internamente sea un desastre. El propósito no fue una reconstrucción de murallas para que se vieran bonitas o para que el pueblo de Israel dijera miren lo que somos capaces de hacer, lo que pudimos hacer. No es nada de eso. Cuando el Señor dirige un proceso de restauración, y si el Señor está dirigiendo un proceso de restauración en tu vida y en mi vida, es porque Él quiere llevarte a una experiencia de adoración. En otras palabras, si tú y yo no nos levantamos a la manera de Jesús a restaurar con el propósito de adorarlo a Él, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Yo encuentro allí la respuesta
al por qué a veces logramos tantas cosas, por qué a veces nos encontramos con tantos triunfos, entre comillas, que no nos generan felicidad. Porque la verdadera felicidad no se trata de hacer las cosas bien. Allí no se encuentra la verdadera felicidad. No es que tú y yo hagamos las cosas bien, es que tú y yo hagamos las cosas con un propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual tú te levantas todos los días? ¿Cuál es el propósito con el cual tú estás trabajando todos los días a nivel de salud? ¿Cuál es el propósito que te acompaña todos los días cuando tú te levantas y piensas en tu familia? ¿Cuál es el propósito que te trae aquí a la iglesia cuando venimos a congregarnos y a reunirnos? ¿Cuál es el propósito que está detrás de todo esto? Si el propósito no es adoración, nada va a funcionar. Si el propósito no es adoración, aunque aparentemente todo se vea bien, tú vas a saber la dura realidad que dentro todo está mal. Porque si no está un propósito de adoración claro, entonces Dios no va a poder actuar como Él siempre ha soñado actuar. Pregunta: ya sabemos que los levitas y los cantores tenían una labor directa que tenía que ver con la adoración. Adoración. Los muros reconstruidos, proteger la ciudad, un plan para proteger los muros para que no vuelvan a caer, un plan para proteger la ciudad. Y el Señor piensa en levitas y cantores, en adoración. Música en su mayor expresión convertida en adoración. ¿Y los porteros? ¿Quiénes son los porteros? Me encontré con algo muy lindo en la Biblia. Lo hermoso que tiene la Biblia, como hemos hablado en varias ocasiones, es que la Biblia siempre se responde por sí misma y nos da detalles muy fáciles de identificar que abren nuestras mentes. En Primera de Crónicas, el capítulo 23, el versículo 1 al 3, cuenta el momento en el cual David, bien anciano, declaró a su hijo Salomón como rey. Y miren lo que dice este versículo. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años. Noten, solo los que tenían más de 30 años. Y resultó que era un total de 38,000 hombres. Habían 38,000 en ese momento en el cual se estaba reconociendo a Salomón como el nuevo rey. Pero aquí viene lo curioso. Primera de Crónicas 23, 4 y 5, los siguientes versículos dice: de estos, ahora va a mostrar la distribución. ¿Cómo estaban distribuidos todos estos miles de sacerdotes y levitas? Dice: de estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces. ¿Y 4,000 eran qué cosa? ¿Qué eran 4,000? Porteros. Así que los porteros pertenecían ¿a cuál linaje? ¿A cuál? Al de Leví. Eran también levitas. Es decir, cuando el Señor piensa en la protección de los muros reconstruidos en un tiempo récord, cuando el Señor piensa en un plan para proteger su ciudad, cuando el Señor piensa en que las murallas no deben caer, ¿quiénes son elegidos para estar allí? Levitas, músicos, adoradores. Ahora, yo sé que la pregunta que nos podemos hacer nosotros es: ¿y con eso era suficiente? ¿Es suficiente con los levitas? ¿Es suficiente con la música? La respuesta que quiero darles es que la música nunca es suficiente. No es suficiente. Porque como lo hemos escuchado muy bien, y como lo dice la palabra del Señor muy bien, ningún instrumento, ninguna voz, ningún ser humano puede reemplazar lo que el cielo quiere hacer en nosotros. Una cosa es tener móviles que nos llevan a, y otra cosa es disfrutar directamente de. Y esto no es cuestión de música. Tiene que ver con la música, claro que sí. Los levitas, dentro de ellos, ustedes ya vieron, estaban porteros, estaban cantores y los propios levitas que se dedicaban a esa labor principal. Ellos tenían no solo conocimiento, eran expertos en música, en alabanza, pero más que eso, en adoración.
¿Qué tiene que ver todo esto? ¿En qué momento la música, la alabanza y la adoración entran a tomar un papel importante en un proceso de reconstrucción? Bien sencillo. Recordemos quiénes eran los levitas. Allí nos va a poder ayudar a concentrarnos bien. Y la palabra del Señor nos dice al respecto. Miren lo que dice la palabra de Dios y lo que dice específicamente David con respecto a los levitas. Dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos ¿a quiénes? A cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz ¿cómo? Con alegría. ¿Era una función de los levitas el ser expertos en música y ejecutar excelente calidad de música? Claro que sí. Ahora la otra pregunta es, ¿era eso suficiente? Nos sigue diciendo Primera de Crónicas 15:15. Luego, los descendientes de los levitas, y miren esta función tan importante, y aquí nos ayuda a entender cómo la música, simplemente como música, no es suficiente. ¿Cuál es la evolución que tiene que dar la música y la alabanza en la vida del ser humano? Porque aquí nos está hablando simplemente del contexto eclesiástico, que en su momento no existía, era solo el santuario. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Miren lo otro que pasó con los levitas. Luego, los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron ¿qué cosa? El arca de Dios sobre sus hombros. ¿Era el arca de Dios un instrumento importante dentro del pueblo de Israel? ¿Era simplemente importante? Era más que importante. Era el más importante que había dentro del santuario. ¿Por qué? ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios. Cualquiera no podía venir a acercarse al arca. Pero los levitas, ¿qué privilegio tenían? Que ellos cargaban el arca, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. ¿Qué me está diciendo a mí eso? Lo que a mí me está diciendo, y lo que espero que el Señor te esté diciendo a ti, es que esto es más que música. Definitivamente es más que música. Es estar en la presencia del Señor. No se podía de otra manera, no se podía jugar con el arca. Pero los levitas, que eran expertos en música, tenían ese privilegio. Vamos a responder algunas preguntas en lo que viene a continuación. Porque lo que hasta ahora yo tengo claro es que los levitas eran verdaderos adoradores, que iban mucho más allá, eran verdaderos adoradores. Los levitas ejecutaban excelente calidad de música. Los levitas se preparaban durante muchísimo tiempo para realizar esa labor. Los levitas hacían un trabajo organizado, un trabajo serio, un trabajo bien preparado, de altísima calidad, pero había algo que iba mucho más allá, y era su capacidad de adoración. En el proceso de restauración que tú estás siguiendo en tu vida, en tu hogar, en tu salud, en ese proceso de restauración, tú debes tener esto claro. El Señor quiere llevarte a ti para poder realizar un proceso completo de restauración a una experiencia integral en tu vida. Y en los levitas yo encuentro una experiencia integral. Pregunta, ¿cuál fue el plan para defender a Jerusalén y para que la muralla no volviera a caer? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál es el plan que el Señor está mostrándote para que tu muralla, para que tu Jerusalén no caiga? ¿Cuál es el plan? Si tú has venido en un proceso de restauración y tú has visto cómo el Señor ha venido restaurando, porque he recibido muchos testimonios de ustedes, yo alabo al Señor por lo que el Señor está haciendo en sus vidas a través de lo que, y en mi vida a través de lo que Él enseñó en su palabra. Ahora, si tú también estás construyendo la muralla y tú no quieres que cargue a la muralla, ¿qué te está diciendo el Señor sobre ese plan? ¿Qué es lo que el Señor espera que tú hagas? ¿De qué manera tú puedes ser un levita, un cantor? ¿De qué manera tú puedes formar parte de ese grupo que, de acuerdo a la manera de Dios, protegen la muralla? Definitivamente tiene que ver con adoración. Volvamos a Nehemías al capítulo 7, el versículo 1. Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla, ¿en cuántos días? 52 días, muy bien. Y se colocaron sus puertas, es decir, ya estaba segura. ¿A quiénes se nombraron? Porteros, cantores y levitas. En otras palabras, el mismo perfil para proteger al templo. Adoradores. Yo sé que todos nosotros nos preguntamos, bueno, pastor, esto está así.
escucho que habla de música, escucho que habla de adoración, pero ¿cómo yo puedo ser un adorador? ¿Cómo yo puedo ser un verdadero adorador? Yo no soy un levita, yo no tengo el talento del canto, puede decir alguno de ustedes. Denar dice que yo no tengo el talento del canto, yo peleo con él y digo que yo sí tengo el talento del canto. Pero puede ser que algunos de ustedes digan, pastor, yo tengo el talento del canto, yo no toco nada, no toco ningún instrumento musical, yo no puedo ser un levita. Bueno, lo que yo quiero decirte en este momento, en el nombre del Señor, es que si el Señor te llamó a restaurar, es porque el Señor está viendo en ti un levita. Y el Señor está viendo en mí un levita. Todos nosotros, de hecho, tenemos el llamado y el perfil para convertirnos en levitas modernos, en levitas que vivamos la verdadera adoración. Ahora, ¿cómo llevar eso a nuestra vida práctica? ¿Cómo yo puedo ser un verdadero adorador? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi muralla no caiga? Muy bien, dice la palabra del Señor que hubo otra muralla, y me gusta hacer comparaciones, y encuentro varios elementos supremamente interesantes en la otra muralla que cayó, y fue la muralla de Jericó. Y van a ver ustedes que lo que pasa con la muralla de Jericó es muy interesante para tomar lecciones de tal manera que nuestra muralla no caiga. Es decir, la misma estrategia sirve para destrucción o para construcción, pero sobre todo para preservación. La palabra del Señor nos dice en Hebreos el capítulo 11, el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿cuánto tiempo? 7 días. ¿Qué fue lo que hizo que los muros cayeran? ¿Qué fue lo que hizo que los muros cayeran? La fe. Yo no sé si ustedes han escuchado reflexiones o nosotros mismos en algún momento hemos asumido la posición de que los muros cayeron porque hubo muy buena música. Los muros cayeron porque los músicos iban delante del arca y detrás del arca. Los muros cayeron porque durante 7 días el pueblo dio cada día una vuelta. Y como el número 7 tiene un significado muy importante en la Biblia, ¿cuál es el significado? Perfección. Entonces, como durante 7 días, que es el número perfecto, le dieron una vuelta, o sea, en total 7 vueltas, y el último día, ¿cuántas vueltas dieron? 7 vueltas. Entonces muchos han llegado a la conclusión de que como se hizo todo en torno al número 7, entonces eso sí hizo que cayeran las murallas. ¿Esta reflexión podría ser correcta? Definitivamente que no es correcta. Sí tiene mensaje, pero no es correcta. Lo que dice el libro de Hebreos es que la fe fue la que hizo que los muros cayeran. Esa misma estrategia es la que tú y yo necesitamos hoy para que nuestros muros no caigan. Ese proceso de restauración que el Señor ha venido haciendo en tu vida o que está comenzando a hacer, no lo pongas en riesgo. Hay que vivir una vida de fe. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los muros y con lo demás? Me parece genial lo que ocurrió antes de que los muros cayeran. En la Biblia siempre es importante estudiar el contexto. Eso se llama hermenéutica. Cuando tomamos tiempo para estudiar lo que pasó antes, lo que pasa después, en qué contexto sucedieron las cosas, cuándo sucedieron, por qué sucedieron. Vamos a ver rápidamente, porque sé que ustedes conocen bien la historia, vamos a ver rápidamente cuál fue el contexto que permitió que hubiese fe para que cayeran los muros de Jericó. Ese mismo contexto, estoy seguro, a mí por lo menos me está ayudando a entender cómo puedo hacer para que mi fe crezca y mis muros no caigan y el proceso de restauración esté seguro, así como Dios proveyó un plan para los muros recién restaurados en Jerusalén. Miren lo que dice Josué capítulo 5 versículo 9 sobre lo que pasó antes de que los muros de Jericó cayeran. Y Jehová dijo a Josué, dice Josué 5:9, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. ¿Qué significaba Egipto para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba Egipto para el pueblo de Israel? Esclavitud. ¿Qué significaba que se quitara el oprobio de Egipto? Libertad. Así que el Señor lo que le dice al pueblo es, se acabó la esclavitud. Ustedes salieron hace 40 años, pero todavía siguen esclavos. Ahora está la invitación para que en la tierra prometida vivan libertad. Pero ¿qué era lo primero que ellos estaban observando cuando llegaron a la tierra primitiva? La ciudad más amurallada que había en la época, Jericó, con todo tipo de desafíos. ¿Cómo vivir esa libertad? Miren lo que siguió sucediendo. En Josué capítulo 5 versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué cosa? La Pascua. Lo que hicieron los hijos de Israel
fue que se reunieron a celebrar la libertad en el Cordero que algún día vendría. Es decir, el contexto antes de ir a Jericó fue un contexto de adoración, un contexto de entrega, un contexto de entender que la libertad viene del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso celebraron la Pascua. Sigue diciendo los versículos 11 y 12. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. ¿Qué especial tiene eso de que hayan comido el fruto de la tierra? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de comer algo delicioso y que usted dice, esto tan rico que he comido, nunca me voy a cansar de comérmelo? Y resulta que le dan eso mismo delicioso hoy, mañana le dan lo mismo delicioso, pasado mañana lo mismo delicioso, al tercer día lo mismo delicioso, al cuarto día lo mismo delicioso, al quinto día lo mismo que. No, ya no es delicioso, ya no me dan nada más de eso. Me cansa. 40 años el pueblo de Israel había estado comiendo la misma delicia que se llamaba, ¿qué cosa? Maná. Y por más que fuera pan que venía del cielo, ya no les sabía bueno. Y esta es la primera vez que los israelitas, después de 40 años comiendo lo mismo, comiendo maná, ya no querían saber nada de maná. Es la primera vez que la tierra produce y ahora comen algo diferente. El maná cesó. Alabado sea el Señor. Gracias por lo que diste, pero gracias porque te lo llevaste. Ya no más maná. ¿Qué contexto había aquí? Era un contexto de celebración. Era un contexto de victoria. Era un contexto de ver a Dios actuar. ¿Quién los había sostenido durante 40 años en el desierto? ¿Quién? Dios. Lo que el Señor quería decirles es: la verdadera libertad no viene de lo que tú haces. La verdadera libertad viene de lo que yo hago por ti, de lo que yo quiero hacer por ti, porque yo te amo, porque quiero lo mejor para ti. Cesó el maná. Y ahora viene algo valiosísimo. Josué se encuentra con el varón con la espada desenvainada. Lean ese capítulo, Josué 5 y 6, los dos capítulos. ¿Quién es el varón con la espada desenvainada que Josué se encuentra antes de llevar al pueblo a Jericó? Antes de que los músicos toquen al frente y que luego vaya el arpa y haya levitas detrás. ¿Qué pasó antes de eso? Ese ángel es increíble. Y el mensaje que el ángel le da a Josué es el mensaje que hoy el Señor tiene para ti si tú estás en un proceso de restauración. Es el mensaje de fe que el Señor quiere que se cultive en tu mente, en tu corazón, y que lo pongas en práctica todos los días. El mensaje fue el siguiente: Josué capítulo 5 versículos 13 y 14 dice: y Josué, yendo hacia él, hacia ese ángel, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Amén. ¿Con quién estaba hablando Josué? Nada más y nada menos estaba hablando con el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, mira lo que tú tienes que hacer. Y aquí vamos a entender por qué es tan importante lo que el Señor ahora le dice a Nehemías que haga como plan para proteger los muros. Es exactamente lo mismo. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en la tierra, le adoró. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Adoró. Se postró, cayó en una actitud de rendición, en una actitud de derrota, pero una derrota no porque todo acabó, sino una derrota donde Josué entiende que todo lo bueno está por venir. Amén. Esa es la actitud que el Señor está esperando de ti y de mí en ese proceso de restauración que tú estás intentando o que no ves que tenga sentido. Has invertido en psicólogos, en consejeros y nada mejora. No mejora la relación con tus hijos, no mejora la relación con tu esposo, con tu esposa. La muralla está destruida, no mejora tu salud. ¿Por qué no mejora? Porque estás haciendo mucho, pero no has tenido lo que yo también necesito tener, y es un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Pero no es simplemente un encuentro. Es una rendición total, una adoración total, una entrega total. ¿Quién era Josué y el ejército frente al príncipe del ejército de Jehová? ¿Quiénes eran ellos? Nada.
Me gusta lo que hace aquí Josué. Y esta es la actitud del levita. El verdadero levita hace esto. No solo es profesional en lo que hace. El levita no solo canta bien. El levita no solo es experto en instrumentos. El levita no es simplemente un gran músico. El levita es un gran adorador. Dice la palabra del Señor que Josué le pregunta y le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? En otras palabras, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para mí? Y en el versículo 15 viene el mensaje, escúchenlo. Y el príncipe del ejército respondió de Jehová a Josué y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es ¿qué cosa? Es santo. ¿Le recuerda a ustedes algo esa frase? ¿A quién se le dio esa frase? A Moisés. ¿Cuándo? Cuando todo iba a comenzar, cuando el proceso de liberación iba a comenzar. El proceso de liberación de tu vida, de tu familia, de tu salud, todo proceso de liberación comienza cuando tú y yo tomamos la decisión de adorar al Señor, es decir, una rendición completa. Ese era el trabajo de los levitas. El trabajo de los levitas no era solo invitar a la gente a que cantara muy bien. El trabajo de los levitas no era solo invitar a la gente para que interpretara instrumentos muy bien. El trabajo del levita era llevar al ser humano a una experiencia de adoración. Motivarlos para eso. Pero la práctica, la experiencia de adoración depende de cada ser humano. Y ahí está la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Ahora, ¿qué le dice el ángel? Antes de ver lo del ángel, yo quiero que reflexionemos un poquito en esta frase. Al ver lo que pasó con los levitas, al ver lo que pasa con el pueblo de Israel, al ver la muralla construida, de acuerdo a Nehemías, yo llego a una conclusión que la comparto contigo, y es que la verdadera adoración es cuando tú y yo tenemos la seguridad de que vivimos ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Y bajo qué cosa? Bajo su señorío. Miren lo que dice, volvemos a Josué, el capítulo 6, el versículo 2. Mas Jehová, ¿quién era el líder? ¿Quién era ese príncipe del ejército de Jehová? ¿Qué es lo que dice el versículo Josué 6? Era Jehová. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿A qué iba a ir el pueblo? A Jericó. ¿A qué iba a ir el pueblo a Jericó? Después, gracias profesor. ¿A qué iba el pueblo a Jericó? Ellos iban a dar allá 7 vueltas durante 7 días, porque gracias a esas vueltas y gracias al número 7 iban a poder encontrar la victoria. No, el pueblo de Israel simplemente fue a celebrar lo que ya Jehová había hecho por ellos. ¿Por qué? Porque lo que los acompañaba era un espíritu de adoración. ¿Tú quieres celebrar victorias de restauración en tu vida? Permite que el Señor pelee por ti y que Él simplemente te diga lo que tienes que hacer. Lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hicieron los guerreros que no iban al frente. Los guerreros no iban al frente iban los músicos, los levitas. Luego iba el arca y detrás del arca otra vez músicos, otra vez levitas. Y luego todos los demás. Pero iban simplemente a ver cómo se cumplía lo que ya Dios había decidido hacer. ¿Por qué Dios había ya decidido actuar y entregarles Jericó a los israelitas? Porque no solo su líder Josué, sino todo el pueblo entendió que la mejor estrategia de batalla es rendirnos en una completa adoración, en entrega total al Señor. Hay un hermano de esta iglesia y una familia de esta iglesia que no van a pasar aquí al frente, pero que esta semana impactaron mi vida. Yo le estaba pidiendo al Señor ilustraciones frescas para poder concluir este mensaje y para llegar casi que a la conclusión de esta serie. Y me preguntaba qué es lo que hay que hacer para tener una vida de adoración, qué es lo que hay que hacer para realmente adorar al Señor. Y caminando aquí en el campus de nuestra iglesia, me encontré con una hermana aquí, no voy a mencionar su nombre, pero ustedes la van a identificar seguramente. Y se dio la conversación. Y en la conversación me dice: ay pastor, es que usted no se imagina lo que el Señor hizo por mí, hizo por mi hogar. Mi vida era sinónimo
de todo lo contrario a una vida espiritual. Mi hogar era sinónimo de todo lo contrario a un hogar cristiano. Pero un día, el Señor puso sabor dulce en mi boca. Me impactó tanto esa frase. El Señor puso sabor dulce en mi boca. Y el Señor la invitó no solo a ella, sino a su familia, a inmediatamente hacer cambios radicales, como por ejemplo dejar vicios de años como el cigarrillo, el alcohol, una vida simplemente de fiesta y de pasarla bien cuando todo va mal. Y todo eso se fue, pero no se fue el sabor dulce que el Espíritu del Señor puso en mi boca. ¿Por qué? Porque hubo entrega total, porque hubo rendición total. Me dice la hermana, porque le dijimos al Señor: Señor, tú tomas el control. Y entregamos no solo nuestra vida, sino nuestra familia. Y ahora uno de los hijos de esa familia es un ministro del Señor y sirve al Señor. La adoración pone sabor dulce en tu boca. El sabor dulce no la pone simplemente los números que tenemos en nuestra cuenta de banco, o el six pack que nos acompaña, o la linda familia que tenemos para mostrar. No, el sabor dulce lo pone el Señor en tu corazón cuando, como Josué, caemos rendidos ante su presencia en adoración. La adoración es un estilo de vida. La adoración es un estilo de vida. La adoración es entrega. Mañana, tarde y noche. Cuando tú haces eso, entonces tú vienes al campo de batalla con la seguridad de que la batalla ya está ganada. El pueblo de Israel no fue a pelear nada, a Jericó, nada. Ellos fueron a decir: nosotros lo único que tenemos que hacer es adorar. Y si nosotros adoramos, se va a cumplir lo que el Espíritu de Jehová ya dijo: los muros van a caer. Si tú no quieres que tus muros caigan, hay que hacer exactamente lo mismo, un espíritu de adoración. La semana pasada nuestro hermano Lucho, nuestro diácono de iglesia, ustedes lo conocen, nuestro hermano Lucho, le diagnosticaron un cáncer, etapa 3 llegando a etapa 4. Ustedes conocen la historia. Nuestro hermano Luis Daher, él me autorizó y su familia para que hablara sobre esto ahora. Etapa 3 llegando a etapa 4, un cáncer en el pulmón, un cáncer de fumador cuando nunca ha fumado, sin oportunidades de tratamiento médico. Y la semana pasada no había nada que hacer, muchos exámenes. El miércoles, y sé que todos los pastores han estado visitando a la familia, y le agradezco no solo a ellos, sino a los hermanos que lo han hecho, que lo han visitado a él. Él no está hoy aquí con nosotros a propósito, porque no puede hablar mucho, necesita oxígeno. Él recibe visitas en su casa, pero por favor evitemos que hable. Pero el día miércoles que estuve allí en la noche orando con él, qué manera como él me ministró. Cuando él me dice: pastor, yo sé, Lucho, que me estás escuchando ahí a través del internet, y tú sabes que allí en tu sala, en la sala de tu casa, me dijiste: pastor, esto es del Señor, yo estoy firme y adelante, en total rendición ante Él, que Él haga conmigo lo que quiera. Visión de vida eterna, no visión de vida acá, visión de vida eterna, lo que Él diga. Eso es adoración. Eso es adoración. Es cuando tú dices: no es lo que yo quiero, es lo que Él diga. Eso es adoración. El jueves tenía una cita en el médico y me dice Luis, porque él me llamó el jueves antes de venir para la junta de iglesia, y me dice: pastor, el médico me recibió con una sonrisa. Y yo de una vez pensé: el milagro, se fue el cáncer. Y me dice: no, pastor, no se fue el cáncer está ahí. Pero él dice que el hecho de tener un cáncer de fumador y nunca haber fumado se convirtió en una oportunidad para mí. Están haciendo muchos exámenes y lograron identificar cuál es el gen que mutó, es decir, dónde está el problema que generó el cáncer. Y como nunca ha fumado, el médico le dice: ni siquiera voy a tener que hacerte quimioterapia. Hay una medicina donde el médico le dice, y Luis lo compartió conmigo y su familia, que tiene un 90% de posibilidades de recuperación. Alabado sea el Señor por eso. Y la noche anterior con él decíamos: que el Señor haga lo que quiera. ¿Yo qué hago? Celebro lo que Él ha hecho por mí. ¿Estás celebrando lo que el Señor quiere hacer por ti? ¿Vas a seguir comiendo maná y maná y maná y maná cuando el Señor quiere darte alimento nuevo?
¿Qué es lo único que hay que hacer? Un espíritu de adoración, entrega. ¿Que es importante la alabanza? Claro que es importante la alabanza. ¿Que es importante la música? Claro que es importante. Pero el espíritu de adoración lo pones tú si le permites al Señor actuar en tu vida. ¿Por qué la muralla de Jericó cayó? Por la fe. Cayeron. ¿Qué es lo que tú necesitas para que tu muralla no vuelva a caer? Fe. Y la fe significa sumisión, adoración, entrega total. Vivir en la presencia del Señor. Hay alguien aquí que en esta tarde quiera decirle al Señor: Señor, yo no quiero seguir comiendo más de lo mismo. No quiero seguir comiendo más de lo mismo. No quiero seguir frustrado creyendo que he construido muy bien cuando no he construido nada. Yo quiero adorarte, Señor. Yo quiero ser un levita moderno. Yo quiero hoy llevar a mi familia una experiencia de adoración. Este es el camino. Adóralo. Vive ante su presencia mañana, tarde y noche. Que ese sea tu estilo de vida. El próximo sábado vamos a hacer un resumen de toda la serie. Si tú tienes tiempo durante la semana, vuelve a seguir la serie. Lo que hizo Nehemías no fue otra cosa que llevar a cabo la experiencia de adoración que Dios mismo reveló ante sus ojos. Tú la tienes, no tienes más excusas. ¿Vas a seguir comiendo maná? ¿Vas a seguir derrotado ante los gigantes? ¿Ante las imposibilidades que los demás dicen? ¿Vas a seguir derrotado ante los problemas que llegan ante ti? El Señor te ha dado un espíritu de victoria si tú vienes a una experiencia de adoración ante Él. Yo te invito para que en esta tarde, poniéndote en pie, le digas al Señor: Señor, yo acepto ser un adorador. Amén por los que se están poniendo de pie. Y voy a invitar al equipo de alabanza para que por favor cante este precioso canto que entonamos antes de comenzar. Y que hoy, mientras ellos cantan, tú hagas de este canto una experiencia de oración y de adoración y le digas al Señor: Señor, como Josué, caigo ante ti. Quiero crecer en adoración, quiero crecer en fe, quiero verte actuar. Quiero alimento nuevo. Él lo tiene para ti. Él lo tiene para ti. Y lo tiene para mí. Es libre, libre, libre para adorarte. Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre. Cuando el enemigo quiere esclavizarme, quiere encadenar.
liberta, Señor. Él nos liberta. Pero para que podamos adorarle en libertad, me haces libre y salvo. Me haces libre, salvo. Yo soy libre, salvo. Me haces libre, salvo. Yo soy libre. Libertad en Cristo Jesús. Eso es lo que tú nos has dado. Y tu palabra repite una y otra vez la misma estrategia. La estrategia nunca va a cambiar porque es perfecta. No hay mejor manera de reconstruir que tu manera. Eso es adoración. No hay mejor manera de mantener con seguridad y con el mejor plan lo que se ha construido que a tu manera. Con Nehemías en tiempo récord y terminada la muralla, tú revelas tu plan. Porteros, cantores, levitas. ¿Qué manera de decir el mejor plan? Es un ser humano que adora. Y ese es el plan que Dios tiene para ti. La reconstrucción de tu muralla, la restauración o la fortaleza para que tu muralla no caiga está allí, en el espíritu de adoración que viene del cielo, del Espíritu de Jehová, y que quiere mostrarte todos los días los triunfos que ya el Señor desde hace tiempo preparó para ti y que preparó para mí. Porque Él quiere que tú y yo veamos esos triunfos como se los mostró al pueblo de Israel, para que la fe crezca. Y cuando la fe crece, el muro se sostiene. Cuando la fe crece porque queremos que el muro caiga, entonces el muro cae. Pero no es porque el espíritu humano así lo desea, sino porque el Espíritu de Jehová está presente cuando hay un espíritu de fe. ¿Cómo vas a salir hoy de esta casa? ¿Con un espíritu de fe, de adoración, con una entrega total al Señor, o simplemente participando de un servicio más? Yo te invito para que hoy reclames para ti lo que has cantado: libertad en adoración al Cristo Jesús resucitado. Tu muralla se reconstruirá, se restaurará, y tu muralla restaurada se sostendrá hasta este momento precioso cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dale un saludo a quien está a tu lado, dale un aplauso de gratitud al Señor por la experiencia de este día. Que el Señor nos bendiga. El pastor Calandra está recibiendo regalos en su cumpleaños a la salida. Que Dios nos lleve a todos a casa y nos vemos a las 5:30 en este lugar.